Iglesia Católica. Era un Y contrasentido. la Eucaristía es algo innegociable. Una hermana misionera que ocupa la música para llegar a los corazones. Pero es empezar a comprender ese misterio de la muerte y todas esas cosas, porque el Señor... Si fuera verdad, los evangelios lo hubieran dicho. El placer más grande que puede tener el ser humano es ayudar a los demás. Y Jesús fue buscando a los no amados. El rostro más hermoso es el rostro que trae una sonrisa puesta. Bueno, continuamos esta entrevista con Antonio Manuel Martín de las Mulas Baeza, español, quien la semana anterior nos compartió que es abogado, casado, una persona que estudió con el Opus Dei, luego ingresó a la Universidad de San Pablo en Madrid. Allá estudió Derecho, pero allá desafortunadamente no cogió un camino muy religioso, muy católico, sino todo lo contrario, se volvió el comunista, marxista, un hombre agnóstico, ¿verdad? Agnóstico. Pero bueno, el Señor se valió de una experiencia pues muy aterradora, nos la contó la semana pasada, vio cómo lo atacaban los demonios y a partir de ese momento se apegó al Señor, pidió la ayuda del Señor, el Señor lo escuchó y tuvo un nuevo renacer, ¿no? Efectivamente, nunca mejor dicho, porque es como que vuelves a nacer. Y en el Evangelio, en el bautismo, se dice, cuando bautizan a Jesús, hay una voz del Padre que dice, este es mi Hijo amado en quien me complazco. Ese amado es el amor de Dios, que se derrama en tu corazón y que se derrama en muchas experiencias de conversión, ese amor que te llega al corazón, que tú lloras, ese es el amado del bautizo, en donde tú renaces en el bautismo, renaces con Jesús, pero la plenitud la alcanzas, digamos, con el amor de Dios, cuando eres el Hijo amado, y entonces el Señor te presenta, este es mi Hijo amado. Qué bonito, qué bonito. Bueno, hablábamos, nos habíamos quedado en que usted no tuvo una sola experiencia con el maligno, sino que tuvo varias experiencias. ¿Esto se volvió a repetir? ¿Cómo fue? Sí, bueno, se volvió a repetir, pero es una gracia muy grande que me dio el Señor, porque el Señor de alguna manera me pone en combate y a través de ese combate pues aprendo cómo actúa el maligno, cómo interviene en las personas, cómo destroza a las familias, cómo destroza a las personas. Entonces en esta segunda vez pues yo estaba despierto, eran las 3, las 4 de la mañana y estaba rezando. Y me fui a rezar justamente porque sentí una llamada de rezar. Y entonces en ese momento me venían pensamientos a la cabeza y los empecé a escribir y eran pensamientos malignos, eran cosas malignas. Entonces ahí empecé a rezar, pero también sentía mucho malestar, mucho desasosiego. Y bueno, pues seguí rezando y luego ya me quedé más tranquilo y me fui a la cama. Pero de esa experiencia aterradora, el saber que está el maligno actuando en tu mente, depositando, inoculando pensamientos en tu mente, pues claro, te produce muchísimo miedo, te produce mucho, no sé, te quedas un poco descolocado. Pero sí es cierto que gracias a esa experiencia comprendí los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, que habla de algo parecido. Dice en el parágrafo 32, supongo que hay 3 pensamientos que entran en el canal de mi pensamiento y los 3 pensamientos se entrelazan, se confunden y no sé de dónde viene cada cual. Es decir, que la mente humana es como un canal en donde el espíritu maligno inserta pensamientos, el Espíritu Santo también inserta pensamientos y luego también están los tuyos. Y todo eso son como 3 vasos de agua dentro de un canal y ponte tú ahora a discernir de dónde viene cada cosa. Ajá, de ahí la batalla espiritual. La batalla espiritual es en la mente y en el corazón, porque también actúan los sentimientos. A veces te genera sentimientos de ira pues hacia un sacerdote, hacia una persona, hacia tu mujer para que entres en un conflicto familiar y poco a poco te vayas divorciando y no la puedas soportar. Claro, ante estas circunstancias, un psicólogo no te vale de nada, porque la ciencia de la psicología se basa en resolver un problema familiar sin contar con el maligno. Necesitas oración. La ciencia de la psicología, la psiquiatría se caen ante esta falta, ante esto que te falta para entender el problema que se está produciendo en una familia, como dice la Virgen en Medjugorje. El maligno está atacando a las familias, cuidado con Satanás que está atacando a las familias, cuidado con Satanás que está atacando a los sacerdotes, dicen muchos de los mensajes. Así es como los destruye.
Bueno, ¿qué aprendió usted de la estrategia precisamente del maligno y cómo poder hacerle frente de manera eficaz? Claro, tú te levantas por la mañana y resulta pues que vas por la calle y te vienen malos pensamientos, te vienen malos sentimientos, y entonces poco a poco fui descubriendo que ahí está actuando. Esa es la lucha. ¿Cómo luchas contra eso? ¿Cómo luchas contra eso? Primero tienes que discernir. ¿Cómo disciernes? Si está todo confundido en ese canal que van 3 vasos de agua juntos, ¿cómo disciernes el agua buena del agua mala? Pues requieres, claro, aquí tienes que matricularte en la escuela de Medjugorje, de la Virgen María, porque la Virgen María justamente te enseña a defenderte de estas cosas, a defenderte del maligno. ¿Cómo se hace? Purificando tu corazón. ¿Por qué hay que purificar el corazón? Porque purificando tu corazón tú puedes discernir, tú puedes escuchar la voz del bueno. Pero si tú tienes el corazón con pecado, tú no puedes discernir bien. El demonio te va a engañar. Entonces dice la Virgen, orad, orad, orad. Porque orando, confesándote, haciendo ayuno, yendo a misa, comulgando, poco a poco vas haciendo un camino de oración y vas purificando tu corazón. Y llega un momento en que empiezas a discernir. Porque el momento que tú oras, el rosario, por ejemplo, entras en una meditación, meditas y se derrama el entendimiento divino, se derrama la sabiduría divina, y eso te sirve para saber cuándo lo que te viene a la mente se arregla, es conforme a lo que tú has meditado o se distancia. Eso es el discernimiento. Antonio, cuando usted era comunista, era marxista y demás, ¿usted atacaba a la Iglesia Católica? ¿Usted se convirtió en un enemigo de la Iglesia? Sí, yo no estaba de acuerdo con la Iglesia, la veía como un enemigo, justamente. ¿Pero lo atacaba públicamente? Entre mis amigos, sí, en las conversaciones. Yo no estaba de acuerdo con la Iglesia porque la veía a la Iglesia como una entidad, una institución que amansaba a las personas para que no pudieran defender sus derechos. Exacto, porque es que me llama mucho la atención que usted haya sufrido este ataque tan frontal, tan directo, tan visible del enemigo, y tantas otras personas que cometen tantos delitos, que torturan, que masacran, no sé. ¿Sí vivirán esto? ¿Sí vivirán algo así? Bueno, la pedagogía del Señor, muchas veces para que tú comprendas las cosas íntimamente y profundamente, te hace pasar por esas pruebas. A Santa Teresa también le pasaba. Bueno, hay muchos santos que han vivido experiencias con San Ignacio de Loyola, ejercicios espirituales. Tiene 30 y pico reglas para discernir cuando un pensamiento viene del bueno o del malo. Y esas 30, o sea, el saber cómo discernir esas cosas necesariamente ha tenido que pasar por batallas espirituales. Exactamente. Hace poco presentábamos precisamente en el programa Al Calor del Fuego el testimonio, por ejemplo, de una italiana que fue una actriz porno y también tuvo un ataque así del demonio, también otra actriz polaca, y aquí mismo en Colombia, Amada Rosa Pérez, una modelo muy famosa. Pero bueno, continuemos con esto. Usted había vuelto a los brazos del Señor. Estaba feliz, estaba buscando con esa sed que se despierta cuando uno abraza al Señor, cuando hay una conversión, es una sed absoluta por más y más cosas de Dios. Usted se fue a Medjugorje, el lugar donde se supone, porque digo supone porque toda la iglesia no le da su aprobación, la Virgen se apareció desde 1981 y ha ido dejando una serie de mensajes en unos jóvenes. ¿Qué pasó allá en ese lugar de oración? Porque es un lugar en Europa de mucha oración. De mucha oración, sí. Bueno, eso fue una gracia de la Virgen María. Y te voy a contar cómo fui yo allí, porque yo no conocía Medjugorje de nada, estamos hablando de hace 2 años aproximadamente, y entonces una noche tuve un sueño y soñé con una fecha, 24 de junio, que me vino muy intensamente a la mente. Me despierto y me viene esa fecha. Y yo nunca recuerdo mis sueños. Y entonces luego por la tarde me metí en internet por casualidad y encontré una página donde ponía 24 de junio, aniversario de la Virgen de Medjugorje. Y le digo a mi mujer, Ana, nos tenemos que ir allí, porque he tenido este sueño y tal y cual. Y puede que sea un sueño, puede que sea una casualidad, pero mira, vamos a intentarlo, vamos a ir a ver qué pasa. Y efectivamente, fuimos a Medjugorje, llegamos el 24 de junio, y recuerdo que estuvimos allí una semana y en esa semana el vidente Jaco, que daba una conferencia a las 4, dijo: todos los que estáis aquí habéis sido invitados expresamente por la Virgen. Lo dijo así de claro. Entonces ya me quedé tranquilo, dije, mira, pues es que la Virgen nos está invitando. Y la experiencia fue preciosa allí. Exactamente. ¿Qué vivió allá de especial? Bueno, pues allí viví de especial que te sale un gusto especial por la oración.
hay un gusto espere, tú oras, tú rezas el rosario y lo rezas con muchísimo amor, y entonces notas que necesitas la gracia del Espíritu Santo para rezar el rosario de esa manera, con tanto amor, con el corazón abierto. Que tú cuando lo rezas, por ejemplo, en España, no lo rezas así, de esa manera. Y entonces dices, bueno, pues qué gracia más grande, puedes rezarte el rosario y lo rezas con gozo, con un gozo muy grande. Y luego también me llamó mucho la atención que vi el sol, cuando allí a las 5:40 que se aparece la Virgen, todo el mundo mira al sol para ver si tiene visiones del sol. Unos ven la danza del sol, otros ven el sol verde, y yo lo vi negro. Yo vi un eclipse que se formaba y fue también una experiencia muy bonita. Ay, usted tuvo, además de esas visitas del demonio, tuvo una visita una noche también, una noche muy especial, esta vez sí, de Jesús. Eso es. Me visitó el Padre Celestial, y fue una visita muy enriquecedora, muy hermosa. Y me reveló el primer mandamiento, algo que parece que lo comprendemos bien, pero que me lo reveló así de una manera muy extraña. Es como que lo comprendes, al segundo comprendes un montón de cosas, al instante te pones a llorar, empiezas a llorar y sabes que está el Padre Celestial y dices, papá, papá. Y es lo que cuenta la carta de los Gálatas, que dice, el Espíritu clama Abba, el Espíritu clama Abba. Sí. Y es Jesús que a través tuyo está orando al Padre y dice, Abba, papá. Y entonces el Señor me hizo comprender el primer mandamiento. Un mandamiento que solo puedes cumplir cuando estás enamorado. Cuando estás locamente, perdidamente enamorado, porque si no, no puedes cumplir con ese mandamiento. Entonces comprendí que el cumplir los mandamientos es una gracia de Dios. Y mientras tú no estás cumpliendo con los mandamientos, mientras el Señor no te da esa gracia, tú puedes intentar cumplir, pero no estás sometido a lo que dice San Pablo, la maldición de la ley. Que resulta que hay unos mandamientos que tú no puedes cumplir. Tú no puedes amar a Dios sobre todas las cosas, entre otras cosas porque tú puedes estar a lo mejor 4 horas seguidas con tu hijo, pero tú no puedes estar 4 horas con Dios. Amas más a tu hijo que a Dios. Ajá. Y en el pensamiento diario, cuando tú sales a la calle, estás pensando en tu hijo, en tu novia, en tu pareja, pero no estás pensando todo el día en Dios. Para poder pensar todo el día de Dios sin que te fatigues, necesitas la gracia de Dios, necesitas que Dios te enamore. Ese encuentro con el Señor que pide la Virgen en Medjugorje. La Virgen en Medjugorje te da los mensajes y las enseñanzas para que tú alcances ese encuentro con el Señor, que llores de lágrimas y que Jesús nazca en tu corazón. Eso es lo que quiere la Virgen, preparar a los guerreros para luchar contra el maligno de esa manera, viviendo ese encuentro con el Señor. Bueno, Antonio, ¿en qué momento usted, que tenía una vida organizada en España, que tenía el matrimonio muy bien, que su despacho de abogado estaba funcionando a las mil maravillas, decide usted venirse para Colombia? Bueno, pues al principio sientes una llamada en el corazón. El Señor te pone una llamada en el corazón y sientes intensamente que tienes que hacer algo al servicio de la Virgen. Pero claro, la decisión es muy fuerte. O sea, ¿cómo que voy yo a dejar todas las cosas en España? ¿Cómo que voy a dejar yo a mis padres, a mis amigos, mi vida hecha, mi carrera profesional para irme a Colombia a hacer una misión que la Virgen te encomienda? ¿Cómo? Esto no. Entonces, claro, no estás de acuerdo. O sea, al principio no puedes sobrellevar esa carga, no puedes. Entonces lo puse en manos de un director espiritual. Y bueno, pues estuve durante 1 año y medio discerniendo con él. Entonces, que el hecho de que yo me viniera aquí o no me viniera dependía fundamentalmente de lo que me dijera el director espiritual. Si el director espiritual dice, pues mira, yo veo que esto viene de Dios, pues bueno, pues me vengo. Si me dice que no, pues me quedo en España. Y luego, pues durante ese 1 año y medio aproximadamente, la Virgen y el Señor te van dando señales de que esa es su voluntad. Entonces, entre otras señales, la señal fundamental que yo ya dije claramente, esto viene de Dios, es que un día pues estaba en una iglesia y de repente pues igual, pues me pongo a llorar, desconsolada, llorando. A orar y a llorar. Llorar y orar y 10 minutos llorando. Y entonces el Señor me decía que si aceptaba la misión. Dice, Antonio, ¿aceptas la misión? Como a la Virgen María. El ángel le dijo, ¿aceptas? Y entonces yo dije, sí. Entonces, claro, ahí, después de esa experiencia, al ser tan fuerte, es como que el Señor te da fuerza para que tú puedas dejarlo todo
abandonarlo todo y hacer lo que Él te pide. Y luego, pues claro, el director espiritual, pues cuando yo le contaba las cosas, me decía, Antonio, yo no lo veo. Yo no lo veo. Pero de alguna manera el Señor al final hace posible que las aguas se abran y tú puedas pasar para cumplir lo que Él te pide. Exactamente. ¿Hace cuánto está en Colombia? Pues llevo un mes. Sus papás no están muy de acuerdo con que se haya venido, ¿no? No, me ha supuesto muchos problemas familiares. Me ha supuesto muchos problemas familiares. Dicen que está en una secta, que lo drogaron. Sí, sí. Sí, sí. Dicen eso, pero bueno, yo lo entiendo porque es difícil de comprender. Exactamente. Usted dice que tiene una misión que todavía no puede hablar de la misma. Obviamente, eso lo deja en manos del Señor, que lo está utilizando usted, es un instrumento del Señor para muchas cosas, pero aquí está conociendo la espiritualidad de nosotros los colombianos, y a ver, ¿cómo le ha parecido? Oye, pues mira, me parece muy hermosa. La verdad es que está Jesús por todos lados, está la Virgen María por todos lados, subes a un autobús y tienes una foto de María, subes a un taxi y tienes una foto de Jesús, hablas con una persona y tiene un rosario colgado, hablas con otra persona, vas a un taller mecánico y tienes las fotos de Jesús y de María. O sea, para que todo eso esté puesto en las paredes de todos los establecimientos, tiene que estar antes en el corazón de las personas. Jesús, el Señor y María están en el corazón de las personas, de los colombianos, están en el corazón de Colombia. Vas a España y no sucede lo contrario. En ningún taxi ves a Jesús y María, en ningún taller mecánico, en ningún restaurante, en ningún sitio. Es más, me dijo usted que quitaron el pesebre que hacían en Madrid, que la alcaldesa de Madrid que tuvo un pesebre, ¿cómo fue? Es que la alcaldesa de Madrid, pues sí, hay un pesebre de toda la vida que se ponía ahí en el centro de Madrid, en el punto central de Madrid, en la Puerta del Sol, y bueno, pues lo han quitado, desgraciadamente lo han quitado. Ha tomado la decisión esta alcaldesa, que es de ideologías de izquierdas, y ha tomado la decisión de quitarlo. Dice, bueno, pues es que yo soy, dice ella, yo soy la alcaldesa de todos los madrileños y no todos los madrileños son católicos. Y bajo ese argumento, pues lo ha quitado de en medio. Y es muy triste, ustedes, los españoles, quienes nos trajeron precisamente nuestro credo, nuestra fe, de la que nos orgullecemos, van camino a un laicismo, ¿no? Total. Sí, ahora las ideologías de izquierda allí en España tienen mucho repunte y mucha fuerza. Justamente con el problema de la crisis económica que estamos viviendo allí, pues la gente se está acogiendo a los movimientos de izquierdas que conllevan justamente el echar del espacio público todo lo que viene de Dios, lo cual es terrible, eso es terrible. Exactamente, porque si uno saca a Dios de la casa... Eso es. Si sacas a Dios de la casa, sacas a Dios de la ciudad... Que se prepare para las consecuencias. Eso es. Antonio, usted dice, perdón, un vidente que estuvo acá en Colombia y que tuvo mucho contacto con el presidente Álvaro Uribe, llegó a decir que Colombia se iba a convertir en luz para el mundo. En una luz para el mundo, sí, en una de las luces para el mundo. Eso, a mí me suena eso como una utopía, ¿usted qué cree? Hombre, yo creo que sí, o sea, no lo sé, yo no lo sé, pero si él lo dice, yo confío en él, John Rick, porque si él lo dice y yo confío en él, él se convirtió, creo que vivió una experiencia muy fuerte en Medjugorje y la Virgen le daba también misiones para venir aquí a Colombia, hablar con Uribe, pedir la consagración de Colombia. Y yo creo que va a ser una luz para el mundo, porque si la reina de la paz es la reina de la paz, es justamente porque a lo mejor en Colombia se va a producir el proceso de paz para bien de todos los colombianos. Y va a ser la luz del mundo porque todos los países que estén en guerra pues van a tener que mirar a Colombia para ver cómo se han resuelto aquí las cosas. Por lo pronto, ¿usted qué está haciendo acá en Medellín? ¿Está con grupos de oración? En fin, ¿cómo se está moviendo? En principio me dejo llevar por donde la Virgen y el Señor me van poniendo. Entonces me ponen un grupo de oración, me ponen un grupo de oración, voy allí. Me ponen para dar testimonio aquí en la televisión o en la radio, pues voy en donde el Señor me va conduciendo, el Señor y la Virgen. Ahora estoy en un grupo de oración muy vinculado a Medjugorje y de momento estoy ahí. A propósito de la Virgen de Medjugorje, usted me dice que su hija, que tiene apenas, va a cumplir apenas un añito, ¿cierto? Sí, un año, en 2 días, sí. Lleva precisamente el nombre de la Virgen de Medjugorje, ¿cómo fue eso? Sí, mi hija se llama María de Medjugorje, porque bueno, pues un día pensábamos que iba a ser niño cuando tenía mi mujer 3 meses o 4 meses, y entonces yo estaba un día en la cafetería y me vino una voz, sin voz, a la mente, diciendo, es niña. Como una locución interior, una locución interior. Y me dijo, es niña y la tienes que llamar María de Medjugorje. Es niña, llámala María de Medjugorje. Y yo se lo dije a mi mujer. Le dije, Ana, va a ser niña y la tenemos que llamar María de Medjugorje. Y me dice, ¿pero qué dices? Pero si los médicos dicen que es niño.
bueno, pues me habré equivocado, pero luego resulta que fue niña. Y luego, no obstante, este pensamiento, esta locución interior la discerní con un sacerdote, que me dio también el visto bueno. Bueno, finalmente y así rápidamente, ¿qué dicen sus amigos que lo vieron a usted como un abogado exitoso, el hombre que antes era marxista, comunista, ahora hablando de la Virgen, ahora dejando todo en España para venirse para Colombia a una misión que todavía no tiene muy claro cuál es? Bueno, mi misión en términos generales es arrancar todas las almas posibles al demonio, para que no se pierdan. Pero en términos concretos voy viendo poco a poco cómo. Mis amigos, pues lógicamente mis padres, mis amigos, pues no lo comprenden muy bien, no es algo que se pueda entender. Digamos que cuando el lenguaje de la fe es distinto, no te comprenden. Tú hablas en español, una persona con fe, con una persona que no tiene tanta fe, y es como hablar con un japonés y otro habla chino. El lenguaje de la fe lo dice también el Evangelio de San Juan, dice Jesús, no me entendéis porque no tenéis fe, porque no creéis. Es que no se puede entender si no te da la fe. Para comprender, el lenguaje de la fe es otro lenguaje. O sea, el lenguaje de la fe solo lo tienen los hombres de fe. Los hombres de fe. Y para de contar. Sí, sí. Antonio, muchísimas gracias por haber estado en el programa. Gracias a ustedes. Qué rico que haya venido acá. Ojalá que le lleve muchas almas a Dios, muchos Sí. antioqueños, muchos Sí, colombianos que vuelvan su mirada al Señor. Estas puertas del Muy canal bien. quedan siempre abiertas para usted, muy amable. Muy bien, gracias a ustedes. Y a ustedes que tengan un resto de día muy feliz. Gracias por estar siempre con nosotros.